Muy bien, buenas noches a los hermanos, ¿cómo están? Amén. Dios les bendice. Amén. Estamos reunidos aquí en San Luis, en la ciudad donde estamos radicados, Tizarao, y estamos comenzando un día más este estudio Evangelios Sinópticos. Estamos también recibiendo a los hermanos que se van añadiendo por esta plataforma, y los que están presenciando aquí en el auditorio, también los que están participando desde sus casas, y también las personas que después lo podrán ver en YouTube. Ya esta semana hemos subido en YouTube la clase número 1, así que es importante que podamos estar conectados, y bueno, sabemos que esto es necesario, aquellos que creemos en el Señor, nutrirnos de la palabra y también, ¿por qué no?, estudiarla, porque la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio del Señor y son las que hablan continuamente al respecto de esta salvación tan maravillosa que Dios nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo. Bien, ¿estamos saliendo bien? Voy a preguntarle al técnico. Bien, esperamos un minutito más, 1 o 2 minutitos más para que vayan ingresando. ¿Están ingresando algunos hermanos? ¿Sí? Bueno, esperamos 2 o 3 minutitos ahí hasta empezar. Como les decía, gracias a Dios tenemos estas plataformas que ayudan a que podamos estar conectados con varios lugares al mismo tiempo, con hermanos de las provincias y también de Buenos Aires, y por qué no también de nuestra provincia San Luis, que no pueden acceder a las reuniones. Podemos tener entonces esta posibilidad también de extender una palabra y estudiar las escrituras que tan necesarias son para todos nosotros. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras la gente se va ingresando. Habíamos dejado la semana pasada al respecto de que Mateo es uno de los libros de los Evangelios Sinópticos, junto con Marcos y junto con Lucas. Son 3 evangelios que se pueden ver en forma horizontal y vertical, se pueden comparar, hablan de historias muy similares, con una visión completamente diversa, porque bueno, algunos fueron presenciales, como por ejemplo Mateo y Juan, aunque Juan no entra en los evangelios sinópticos, pero Mateo fue un testigo ocular y presencial de hechos que ocurrieron en la vida, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien entonces? Muy bien, entonces voy a comenzar. Dejamos toda la parte de la genealogía. Habíamos dicho semana pasada de que para los judíos era muy importante el tema de la genealogía. Por eso que Jesús continuamente visitaba y caminaba y recorría las ciudades y aldeas de Israel. Y Mateo se encarga muy minuciosamente de comenzar su evangelio, su carta, mostrándole a todos los judíos que la rama genealógica de nuestro Señor venía desde Abraham, pasando por el patriarca Judá, pasando por el rey David, hasta llegar hasta sus propios días. Y muestra claramente que Jesús reunía esas condiciones mesiánicas a través de las genealogías. Y después confirmando, ¿por qué no?, profecías hechas en los Salmos, en Isaías y en diversas escrituras que se fueron dando su cumplimiento en aquellos días. Así fue entonces los primeros capítulos. Quisiera comenzar la clase de hoy hablando al respecto del capítulo 5
del libro de Mateo, quien es el libro que hoy nos atañe a nosotros, ¿no es cierto? En el capítulo 5 del libro de Mateo están las bienaventuranzas que Jesús habló. Y en el capítulo 5, si me acompañan también los hermanos, si tienen allí su Biblia, puedan acompañarme. Y dice el capítulo 5 del libro de Mateo: y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. El Señor Jesucristo ocupaba un tiempo maravilloso y un tiempo bastante extenso en enseñar. Si bien él también predicaba, que significa proclamar, anunciar, él dedicaba un tiempo también bastante largo en enseñar, y para eso utilizaba comparaciones, utilizaba parábolas, que la palabra parábola significa, comparaciones, cosas muy simples de la vida cotidiana para hablar cosas muy profundas. Amén. Y dice que la gente comenzó a reunirse y venía mucha gente y estaba alrededor del Señor. En el capítulo 5, como hemos mencionado, comienza él a hablar: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si hay algo que realmente nos hace tener esperanza, es poder llegar en algún momento al reino de los cielos. Y aquí da una señal bastante clara quiénes son los que tienen, por así decirlo, el ticket para que les habilite para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la entrada para el reino de los cielos? Y dice el versículo 3 que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que lo que habilita realmente la entrada al reino de los cielos, ¿qué es? Es lo que son pobres en espíritu. Eso es una habilitación para llevarnos enteramente a su presencia. Amén. Bienaventurados los que lloran, también el Señor habló. Y parecería que todas estas cosas no van a acontecer. Y muchas veces nosotros los predicadores tenemos a veces una mala forma de expresar el Evangelio, como diciendo: venís al Evangelio y no vas a llorar, no vas a tener problemas. Sin embargo, no es lo que Jesús dijo. Vamos a llorar seguramente por algún motivo, por algún problema, pero dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y recibirán consolación nada más y nada menos que ¿de quién? Que del Señor. Amén. Entonces, a veces nosotros pasamos por diversas pruebas, por diversas dificultades, pero sabemos que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Como dije antes, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos y es el capítulo 5, hablado por pensadores, eruditos, estudiosos de las Escrituras, y yo también comparto la idea. Es la carta magna del reino de los cielos, porque habla de todas estas situaciones que podemos vivir en esta tierra. Estamos refiriéndonos, como dije hace un instante, al capítulo 5 del libro de Mateo. Después habla de otras cosas, como por ejemplo, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Parecería que el reino del Evangelio es como el reino del revés. Parecería que los que son dueños de la tierra son aquellos que guerrean, son aquellos que toman por sí mismos o por la fuerza. Sin embargo, Jesús habla todo al respecto de forma diferente. Los mansos son los que poseerán. Aquellas personas que no usan de forma violenta para avanzar, sino que son mansos, son quietos. Entonces, esa virtud es para aquellos que han recibido el Evangelio del Reino. No nos olvidemos que el Señor le está hablando a aquellas personas que le habían aceptado como el representante del reino de los cielos.
aquellas personas que le habían creído que él era el Mesías. Y después sigue hablando de algunas cosas interesantes, como por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es un versículo también trascendental. ¿Por qué? Porque el hambre y la sed por las cosas de Dios son las que interiormente determinan qué es lo que nosotros seguimos. Hay personas que tienen otras ambiciones, otros deseos en la vida, y está bien, cada uno tiene sus propios caminos, pero cuando hay una necesidad interior de buscar de Dios, de aprender de Él, hay una sed, un hambre. Esto también lo sintió, ¿por qué no?, el rey David cuando dijo que así como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él también tenía sed de Dios, él también tenía hambre por su palabra. Así que dice, bienaventurados, como estoy leyendo aquí las escrituras, la voy a acercar un poquitito, y dice, bienaventurados también el versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que utilizan misericordia alcanzarán misericordia. 8. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí me voy a detener un minuto. Bienaventurados los de limpio corazón. A veces personas me preguntan cómo podemos hacer para poder visibilizar a Dios en nuestra vida. Para mí este versículo es uno de los principales. ¿Por qué? Porque para poder mirar a Dios no se lo ve con los ojos naturales, sino que se lo ve con el corazón. Y cuando el corazón está viciado con angustia, con tristeza, con rencores, con enojos, cargado con un montón de situaciones, no nos permite ver a Dios aunque Él esté delante de nosotros. Por eso dice este versículo, bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros los humanos para poder limpiar nuestro corazón? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, hay algunas que utilizan la meditación para decir, bueno, voy a sacar cosas de mi corazón, siguiendo algunas terapias, pero la Biblia habla al respecto de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y podemos de alguna manera nacer nuevamente. ¿Y cómo nace una persona, un bebé, con su corazón completamente limpio? No tiene antecedentes de estar enojado, triste, de tener rencores, de tener ni envidias. Su corazón es completamente libre. Por eso que Jesús habló de un nuevo nacimiento y lo habla precisamente en Juan capítulo 3, cuando un estudioso de las Escrituras se acerca y él le dice, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios, como dije antes, tenés que nacer de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, todo nuestro interior nace completamente. Bueno, el capítulo 5, como estamos mencionando, es la carta magna del reino de los cielos. Es donde Dios habita con su gobernabilidad y nosotros estamos inmersos en ese pasaje. Después, ¿qué más habla? Jesús, después de dar todas estas señales, habla, vosotros sois la sal de la tierra. Después dice el Señor en otro versículo, vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. ¿A quién le estaba hablando? A la gente que le había recibido como parte del reino de los cielos. ¿Me van entendiendo los que están acá? Porque yo le estoy hablando a la gente allá y ustedes me entienden, ¿sí, no? Amén. ¿Sí estamos bien? Diga uy, 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 sí, no, no. Voy a tomar un poquito de... ¿Estamos bien? ¿La parte técnica está bien? Está bien, bien. Entonces seguimos adelante. Espero que no se corte. Algo ha pasado. Ahí estamos. Bien. Ahí está.
Vamos a poner en silencio todos los... ¿Sigo adelante? Bien. Bien. Entonces, estas cosas pueden suceder en la parte técnica, pero gracias a Dios estamos bien. Porque estamos saliendo en vivo y al mismo tiempo estamos grabando para YouTube. Así que esperamos seguir adelante. Vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Dos cosas realmente importantes Jesús habla. Si bien en el principio Dios creó los cielos y la tierra y también hizo la luz, ahora Jesús transmite esa luz a aquellos que le servimos y a aquellos que le seguimos y nos da una palabra que realmente puede sacudir todo nuestro interior. ¿Y dónde lo dice eso? Y eso lo dice en el versículo 13, en el capítulo 5, versículo 13. Fíjate que dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Quiere decir que hay que cuidar aquello que Dios puso en nosotros. Debe haber un cuidado, una atención. Y también dice: sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 5. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué responsabilidad! Que la gente vea nuestras buenas obras. Bueno, aquí hay una responsabilidad y también un llamado de atención. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado cómo obramos. Entonces nuestro obrar también puede ser de bendición o de perjuicio. A veces muchas personas dicen: mirá, es un hijo, una hija de Dios, mirá lo que hizo, mirá lo que dijo. Por cierto, no vamos a ser queridos y amados por todo el mundo, porque hay diversas formas de opiniones, pero en lo personal, con nuestra conciencia y en lo que refiere a las buenas costumbres, nosotros tenemos que actuar como si fuéramos luz, o verdaderamente somos la luz. Somos los que expresamos a Dios. Nos pone Dios en una gran, pero gran responsabilidad. Yo realmente, al decir vosotros sois la luz, a mí me pone como un llamado de atención, ¿no? Todo lo que hagamos, fíjate cómo hagamos, ¿no? Cómo nos relacionamos. O sea que uno, para poder realmente hablar del Señor, tiene que tener cuidado también en la forma personal. Y después se empieza a hablar Jesús de un montón de cosas. Parece que es como que larga el Señor toda la artillería de la convivencia humana, pero con personas que han nacido nuevamente. Habla Jesús y la ley. Y lo que me llama la atención, fíjate lo que dice el versículo 21. Habla Jesús y la ira. Bueno, qué problema, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto con las bienaventuranzas, con toda esta gente que estaba hablando allí? Yo no sé si usted alguna vez se ha enojado. ¿Alguna vez se enojó usted? No, yo creo que no, ninguno. Ahora Jesús habla, Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ay, es un problema, porque que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Bueno, hermanos, realmente en algún momento nos hemos enojado. Yo no sé usted, pero yo me he enojado algunas veces. Pero la Biblia dice que Dios nos da la posibilidad en su reino ¿de qué? De pedir perdón. Y también de perdonar, porque perdonar también nos hace ver que realmente somos falentes. Nosotros quizás somos buenos en pedir perdón, pero somos muy quizás negligentes en perdonar. Pero perdonar es tan importante como pedir perdón. ¿Por qué? Porque nos hace recapacitar que también nosotros somos defectuosos y podemos seguramente ofender en palabras o en hechos.
No voy a abundar en eso, pero es importante. Jesús le está hablando a un grupo de personas que habían recibido las bienaventuranzas del reino de los cielos. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Estamos recibiendo? También Jesús habla, mira, Jesús y el adulterio. ¿Qué tema, ¿no? Tan controversial. El hombre se puede separar, no se puede separar, se puede divorciar, se puede casar de nuevo. Bueno, Jesús habló que en el principio no fue así. O sea, la voluntad eterna de Dios es que el hombre y la mujer estén unidos, tengan hijos, gobiernen la tierra, se multipliquen y eso sea hasta que la muerte los separe, como dice el Señor, y sea para siempre. Bueno, tomando esa palabra, Jesús muestra lo que Dios ideó en el reino de los cielos para todos nosotros. Amén. Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. ¿Qué tema? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, acá es un tema, porque mucha gente en mi caminar como pastor, gente ha dicho, mire pastor, yo le prometo esto a usted, no, pero prometéselo al Señor por las dudas, porque a veces las personas hacen promesas y después lamentablemente las incumplen. Y cuando usted hace promesas a Dios, Dios tiene una memoria mucho más abundante que las nuestras, ¿no? Y dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero vuestro hablar acá da una palabra poderosa. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto es de mal procede. Son palabras que debemos atarlas a nosotros. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En algunos años pasados, los que peinan canas, quizá como yo y los que son más grandes, tienen memoria de los antepasados que solamente una palabra, un apretón de manos era suficiente para sellar un contrato. Hoy, aunque tenemos letrados, papeles, documentos, en fin, todas esas palabras y papeles parece que hasta se las lleva el viento y estamos en una era completamente diferente a la que quizás nacimos algunos, lo que superamos casi el medio siglo o más. Lo que quiero decir que Jesús da comienzo a todas estas cosas. Después habla de también el amor hacia los enemigos. ¿Cómo podemos amar a los enemigos? Bueno, Jesús se detiene a hablar y Mateo habla exclusivamente. Y yo pensaba los otros días, y también se los comparto a ustedes y a los hermanos que están aquí, no se olviden de que en esto era muy experimentado Mateo. Mateo tenía muchos enemigos. En su antigua vida era publicano, era una persona que tomaba impuestos y sacaba de forma voluntaria o involuntaria. Si alguien quería pagar, lo hacía voluntariamente, pero si alguno no quería pagar, él tenía el poder político y militar para ir y tomar hasta esclavos o tomar una familia como esclavos y dedicárselo para el César. Y por qué no él también negociar aquello. Entonces todo esto había hecho que Mateo cosechara, ¿por qué no?, un sinnúmero de enemigos. Y esto le tocaba de cerca. Y escribe Mateo lo que Jesús dice. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, ante cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, y el que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Bueno, aquí habría que mirar algunos detalles, no tengo el tiempo, pero quiero hablar que se está refiriendo exclusivamente Mateo a los romanos.
no solamente los enemigos eran los que no opinaban diferente, sino que los enemigos realmente los pone a los romanos. Los romanos eran un ejército muy grande, muy fuerte, muy poderoso, pero acuérdense que se trasladaban de un lugar a otro los que podían en carruajes a caballo, pero tenía un gran ejército el emperador que caminaban y caminaban y caminaban. Y tenían que hacer muchos kilómetros con todo su armamento, con su espada, con su lanza, con su escudo y con todo su arsenal de coraza, de zapatos con metales, etcétera, etcétera. Era todo un montón de aparatos pesados, y una cosa es caminar 1 kilómetro o 2 kilómetros y otros caminar largos días hasta llegar a un lugar. Entonces había una ley que si de pronto un soldado romano pasaba por aquel lugar y le pedía a un judío que fuera con él 1 milla, entonces el judío que estaba esclavizado por los romanos tenía la obligación de cargar su espada, sus herramientas de guerra para que vaya aliviado el romano. Pero fíjese lo que dice: el que te pide que lleves su carga por 1 milla, ve con él 2. Como queriendo decir, la obligación era llevarlo 1, pero de pronto esa milla extra es la que hace que las personas digan: no tenés obligación de hacerlo. Esa milla extra te hace ser diferente. Mire, sería para hablar mucho tiempo, pero si usted quiere ser bendecido, utilice el principio de la milla extra. Utilícelo en su casa, utilícelo con su matrimonio, utilícelo en el trabajo, utilícelo con los amigos. No haga solamente lo justito que tiene que hacer, haga algo más. Ese algo más va a gritar mucho más fuerte que lo que usted haga porque tenga que cumplir. Usted haga esa milla extra en todas las relaciones. Y así va a ser la recompensa. Así es como dice mi esposa que está a mi lado, me está diciendo, y así será la recompensa. Me gustaría seguir ahondando. Habla sobre la limosna, ¿no es cierto? Habla sobre la oración. Fíjese, todos estos temas usted lo va a encontrar en Mateo, cosa que en Lucas no se expresa de esa manera, tampoco Marcos. Mateo habla abundantemente incluso de los tesoros en el cielo. Fíjese el versículo 19. El versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Mateo era un hombre que había sido afanado todo el tiempo de su vida por tener ideales terrenos, por tener dinero, posesiones, y se había olvidado de muchas cosas. Él podía hablar de esto y por eso que lo refiere en su libro. Y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Estamos hablando que Jesús estaba hablando de un gobierno del reino de los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y donde está el corazón es donde usted puede disfrutar o puede sufrir. Por eso que lo más importante para el cristiano es la relación que uno mantiene con Dios, que mantiene con las personas que le adoramos y le amamos, y no con las posesiones. Y no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que Dios no nos da las herramientas para tener posesiones y disfrutar y bendecir a otros a través de las posesiones. Lo que estoy diciendo es que no debemos estar en una forma desmedida, amar y poner a las posesiones en primer lugar, cuando en primer lugar tiene que estar Dios. Amén. Bien, este capítulo capítulo 5 de Mateo es extraordinario. Lo animo para que ustedes se puedan estar siguiendo allí de cerca. En todos estos capítulos, después el capítulo 8, 9, habla Mateo acerca de los milagros, de cómo Jesús sanaba, libertaba de endemoniados, libertaba espíritus inmundos que habitaban en personas.
este Evangelio de Mateo lo pone en claro para mostrar la vida de Jesús, que hablaba de un reino eterno, pero que también manifestaba cosas que no eran comunes en aquellos días, como por ejemplo sanar enfermedades. Cuando vamos más adelante, por ejemplo, hay algo que deja claro Mateo también, es que Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Hijo de David, como el Hijo, él lo presenta. No se olvide, como dije al principio, Mateo le está hablando a los judíos y él dice, el que realmente es el rey es Jesús. ¿Por qué? Es hijo de David. Y en esto me quiero detener estos últimos minutitos de esta transmisión y espero que esté saliendo bien, al menos la voz por mí. ¿Está saliendo todo perfecto? Bien. Unos últimos minutitos. Hay algo poderoso. Quisiera que me acompañen y que leamos, por ejemplo, Génesis capítulo 49. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Esto es un versículo importante, muy pero muy importante. El capítulo 49 del libro de Génesis y el versículo 10. Estoy mencionando cuando el Señor, o mejor dicho, el patriarca Jacob bendice a sus hijos. Y él, ni sabiendo de la vida de Jesús, ni sabiendo lo que iba a acontecer miles de años atrás, a través del Espíritu de Dios, suelta una palabra sobre uno de sus hijos que no era el mayor, que no era ni tampoco José, ni que era tampoco el más pequeño como Benjamín. Y habla precisamente de Judá. Y dice el versículo, ¿alguien me lo puede leer, por favor? ¿Lo tienen allí? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando Jacob está bendiciendo a su hijo, la forma de bendecir era poner su mano sobre su cabeza, sobre su hijo, y dijo, no será quitado el cetro de Judá. O sea que la gobernabilidad del reinado de Israel siempre iba a estar a cargo de los de la rama de Judá. Dijimos en la clase pasada que el rey David venía de la rama de Judá y todos los reyes desde David en adelante eran todos de la misma rama. ¿De quién? De Judá. Quiero decir, déjalo, no hay problema. Entre nosotros está también Blanquita, una perrita de la casa. Pero así que si hay esos ruidos, estamos acá con gente en el auditorio, personas que se mueven, y así que estamos tranquilos. Ahí estamos, seguimos adelante. Esto es importante, anótelo por favor si está usted o subráyelo. Dice, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo, que es una palabra hebrea, significa hasta que venga el Salvador, hasta que venga el Redentor. La palabra Silo es la palabra mesiánica. O sea que cuando venga el Mesías, ¿no es cierto?, sería quitado el cetro. Curioso. Gobernaría Judá siempre, pero cuando venga Silo, iba a ser traspuesto esto. No iba a estar el gobierno por la rama de Judá, sino que iba a ser quitado. Versículo 11. Y atando a la vid su pollino, está hablando de Silo, y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Está hablando de que sus vestidos iban a estar rojos. Está profetizando sin saber absolutamente nada de alguien que iba a morir ensangrentado. Amén. Es poderoso esto, ¿eh?
está hablando miles de años antes de Cristo. Y en la sangre de sus uvas de su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Esto que estaba diciendo Jacob, bendiciendo a su hijo, no tenía la menor idea, pero si usted va a Apocalipsis, es lo que Juan vio. Es lo que Juan vio al respecto de nuestro Señor. Ahora bien, entonces dije hace unos instantes, y para esto terminar esta clase, de que la gobernabilidad de los reyes iban a estar sobre la genealogía de Judá. Pero cuando viniera Silo, que es el Mesías, el Señor, el Redentor, iba a ser quitado eso. Qué curioso, porque cuando viene Jesús, había un rey que se llamaba Herodes. Y curiosamente ese rey no era de la rama de Judá. Era una persona que había sido adoptado, como se había hecho judío, pero no era judío, era idumeo. Y es justamente allí cuando aparece Jesús en escena. Y eso es vital para poder entender de que Jesús estaba en el tiempo señalado. Maravilloso este tema. Pero hay aproximadamente unas 300 profecías que se cumplieron en la época de Jesucristo y que los profetas, tanto mayores como menores, pudieron cumplirse en los días que el Señor Jesucristo caminó por la tierra y sobre todo en los últimos años de su ministerio, antes de su muerte redentora en la cruz del Calvario. La semana que viene vamos a seguir, si Dios así nos permite, vamos a estar hablando un poquitito acerca de las profecías y vamos a redondear el tema de Mateo para poder seguir avanzando. Les agradezco muchísimo por participar de este tiempo, también a los hermanos que vienen y están en el auditorio y poder estudiar las Escrituras. Le animamos a que lean. Todos aquellos que están en el grupo de estudio tienen el PDF y si algo siempre va abundando alguna palabra, tomen anotaciones porque es importante. Aquellos que quieran conectarse con nosotros saben las vías cuáles son, telefónicas, pueden hacerlo y consultar también sus dudas. Si las sabemos, por supuesto, las responderemos y si no, aprenderemos juntos. Pero es importante estudiar las Escrituras. Que el Señor les bendiga muy grandemente y será hasta la próxima semana. Bendiciones.